Reté a un pastor a un debate y esta fue su respuesta. A ver, una vez hablé con un muchacho, él está ahí en el chat. Una vez hablamos hace tiempo en persona y este muchacho, fíjese, ¿no? Hasta dónde llega la ignorancia en cuanto a estudiar la Biblia. Este muchacho decía que había que apedrear si alguien se encontraba en el acto del adulterio, que había que apedrearlo. Entonces me imagino que también tiene que apedrear a los que no guardan el sábado, porque la Biblia Amén. manda a que hay que apedrear a los que no guardan el sábado. Bueno, eh, a veces uno hasta evita hablar con este tipo de personas para, bueno, Aquí el pastor Cristian dice, porque la Biblia Amén. manda a que hay que apedrear a los que no guardan el sábado. pero es evidente para cualquiera que lea la Biblia que su afirmación está mal. Dios no nos manda a matar a los que no guardan el sábado. En la Biblia lo que dice es lo siguiente, en Números 15:32 dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que la hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Entonces, como ven, no había ningún mandamiento de Dios con respecto a una persona que fuera encontrada rompiendo el mandamiento de guardar el sábado. Entonces ellos le preguntan a Dios y Dios les responde. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió, como Jehová mandó a Moisés. Vemos clara y específicamente que en el versículo Dios no manda a matar a los que guardan el sábado, sino que mandó a matar a aquel hombre. ¿Y por qué Dios lo hizo así? ¿En qué se basó el juicio de Dios? Pues la respuesta la hallamos en el mismo capítulo. Leemos en Números 15:29. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro o por error. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Y aquí la palabra cortar se puede traducir como matar. Entonces Dios dice que aquellas personas que con soberbia desobedezcan los mandamientos de Dios deben ser asesinadas. Ahora, si usted rompe un mandamiento, pues existen maneras en que usted puede reconciliarse con Dios. Pero si existe una persona dentro de la congregación que lo hace con soberbia y rebeldía, Dios nos ordena eliminar a esa persona. Porque la Biblia Amén. manda a que hay que apedrear a los que no guardan el sábado. No crean que mi interpretación está mal. Les voy a poner varios ejemplos que hacen evidente que la interpretación es correcta. Vamos aquí en Deuteronomio 21:18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre, ni a la voz de su madre, habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán entre los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivía, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. A veces uno hasta evita hablar con este tipo de personas para, bueno, Vemos aquí que aunque la pena de muerte no está dictada para las personas glotonas y borrachas, vemos que al ser glotones, borrachos y rebeldes, entonces sí se les aplica la pena de muerte. ¿Por qué? Porque las personas rebeldes son un terrible problema para la sociedad y se tienen que eliminar de la sociedad. fíjese, ¿no? Hasta dónde llega la ignorancia en cuanto a estudiar la Biblia. Entonces, no porque una persona rompa el sábado debe ser asesinada. Debe ser asesinada si lo hace de manera rebelde.
porque, como dice el mandamiento, él está ultrajando a Jehová. Porque la Biblia manda a que hay que apedrear a los que no guardan el sábado. Y les tengo un segundo ejemplo, y existen muchos ejemplos más, pero para no ser tan largo el video, solamente les voy a poner este otro ejemplo. El segundo ejemplo lo encontramos en el libro de Nehemías, en el capítulo 13, versículo 15. En aquellos días vi en Judá, dice Nehemías, algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también con uvas, de higas y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescados y toda mercadería, y vendían en el día de reposo. ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios con todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Y sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y les ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y quedaron fuera de Jerusalén y 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía, y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Y aquí vemos que Nehemías los amenaza con matarlos si siguen rebeldemente incumpliendo el mandamiento del día de reposo. Con el solo hecho de ellos haber llegado con las mercancías hasta ahí, si la pena de muerte estuviera establecida en la Torá, hubiera sido suficiente para que Nehemías les hubiese aplicado la pena de muerte. Porque la Biblia manda a que hay que apedrear a los que no guardan el sábado. Porque él ya les había advertido. Y ya estaba advertido por la Torá. Pero él los advierte 1 y 2 veces. Dice: si lo vuelven a hacer, les echaré mano. Entonces, seguimos. Desde entonces no vinieron en día de reposo, y dije a los levitas que se purificaban y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por eso acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. En conclusión, la ley de Dios ordena aplicar la pena de muerte a aquellas personas que cometen adulterio o que son encontradas en el acto mismo de adulterio, tanto al hombre como a la mujer. Pero no dice acerca de aplicar la pena de muerte a las personas que rompan el día de reposo. Se dice que si lo hacen de manera rebelde, se les debe aplicar la pena de muerte, pero debemos demostrar ante los jueces que ellos lo hicieron de manera rebelde, y a veces no es posible demostrarlo. Entonces, ahí se le debe consultar a Dios como ellos hicieron en el desierto. Actualmente, muchas personas dicen que hablan con Dios. Bueno, pues podemos consultarle a Dios. Entonces les hago la pregunta: ¿será que yo soy un ignorante en el estudio de la Biblia? ¿O será que el ignorante es Cristian Villamizar por decir que Dios ordena matar a los que rompan el día de reposo? Fíjese, ¿no? Hasta dónde llega la ignorancia en cuanto a estudiar la Biblia. Ahora veamos qué tan buen estudiante de la Biblia es Cristian Villamizar. Este que está entrando a la iglesia, Amén. ¿cómo le parece que ahora nosotros los que llamamos a Jesús, estamos perdidos? Tenemos No, que llamarle a Yeshua Yamashiach. Yahshua Yamashiach. Y en hebreo, no en griego, no en griego. Tenemos que llamarle Yeshua Yamashiach. Si no estamos mal. Estamos mal. Y 2000 años hemos estado mal. Por ejemplo, aquí ya les mete la pata porque ellos no han estado equivocados por 2000 años. O sea, ellos por 2000 años no han llamado a Jesús Jesús, sino que hace menos de 500 años la letra J no existía. Es decir, nadie sobre la faz de la tierra dijo la palabra Jesús antes de que se inventara la letra J para poder llamarlo Jesús. De hecho, antes se le llamaba Jesús en latín, y antes de eso se le llamaba Yeshua en griego, y antes de eso se le llamaba Yeshua en hebreo. Ahora bien, el evangelio fue predicado en hebreo a los hebreos,
Y Jesús era hebreo y sus apóstoles eran hebreos. Y cuando el ángel Gabriel le anunció a la Virgen María el nombre de su hijo, se lo dijo en hebreo. No le dijo, llámalo Jesús, porque la letra J no existía y nadie nunca se había llamado Jesús, ni se llamará Jesús por más de 1500 años desde el momento del nacimiento de Jesús. Es decir, Jesús no se llamaba Jesús, le decimos Jesús. Yo particularmente lo llamo Jesús para que ustedes entiendan. Pero cuando me preguntan acerca de cuál es el nombre de él, obviamente es Yeshua. Y más adelante vemos que la ignorancia de ellos acerca de este tema no tiene límites. Veamos el video. No, es que la palabra Yeshua y Mashiach es más bien lo que quiere decir es Jesús el Mesías. Jesús el Mesías. Sí. Aquí nuevamente Alex dice que Yeshua HaMashiach significa Jesús el Mesías, sabiendo que en español la palabra Yeshua significa salvación y que en español la palabra Mesías significa ungido. Entonces, si nosotros queremos decir Yeshua HaMashiach en español, debemos decir salvación, el ungido. Esa es la manera en que se traduce. Decir Jesús es una palabra que se inventó hace menos de 500 años, una palabra que no existía y que nadie nunca pronunció antes de eso. Entonces, o que alguien pronunció pero que nunca se había escrito y se pronunció seguramente unos 100 años antes, porque claro, las lenguas se van desarrollando y a medida que aparecen palabras se van desarrollando la pronunciación de esas letras. Pero si revisamos cómo lo pronunciaban antes, lo pronunciaban en latín Jesús y en griego Yeshua y en hebreo Yeshua, que significa salvación. Entonces, y además ellos se burlan de aquellos que lo llaman Yeshua cuando ellos están llamándolo de la manera correcta en que Jesús se llama. Ahora, si usted lo quiere llamar Jesús, usted lo está llamando Jesús, mas él no se llama Jesús. Muy bien, otro error garrafal lo vemos más adelante. Veamos el video. Conozco líderes que adoptaron ya esa costumbre, ahora celebran las fiestas judías. Ellos dicen, tanto Alex como el pastor, si se le puede llamar pastor a una persona que actúa de esa manera. A veces uno hasta evita hablar con este tipo de personas para... Bueno. El pastor y Alex dicen que se llaman fiestas judías. Pero si revisamos la Biblia nos damos cuenta de que las fiestas no son judías, son las fiestas del Señor. Y lo dice clara y específicamente, estas son las fiestas del Señor. Ahora bien, más adelante en el Nuevo Testamento vemos la frase que dice, y se acercaba una de las fiestas de los judíos. Pero piensen que el que está escribiendo el libro es un judío. Entonces un judío va a decir, y se acercaban una de las fiestas de los judíos. ¿O será que ahí decía, y se acercaba la fiesta de Pesach, o la fiesta de Sukkot, o la fiesta de Shavuot, o la fiesta de Yom Kippur, y el traductor, como no sabía cómo traducirlo, entonces para que la gente griega lo entendiera, dijo, se acercaba una de las fiestas de los judíos. Y las fiestas no son de los judíos, porque cuando una cosa te pertenece, por derecho de propiedad, tú puedes hacer con esa cosa lo que quieras. Es decir, si tú le entregas a una persona un teléfono, esa persona puede cambiarle la pantalla, puede partirle la pantalla y puede instalarle el programa que quiera. Pero cuando usted le entrega a alguien su teléfono, la persona solamente puede usar el teléfono para lo que usted lo autorizó a hacer con ese teléfono. Es decir, usted solamente podría llamar o jugar en el teléfono, pero no podría hacerle daño al teléfono, no podría cambiar el teléfono, porque el teléfono sigue siendo de la persona que se lo dio a usted. Entonces las fiestas no pertenecen a los judíos, son las fiestas del Señor y el Señor, o sea, Dios es el que dice cómo se celebran. Por eso es que no son fiestas de los judíos, son fiestas de Dios, porque es Él el que dice cómo se tienen que utilizar. Dios nos da el privilegio de poder intentar celebrarlas, intentar entenderlas. Y Dios quiera que las podamos celebrar tal como Él nos ordenó hacerlo.
Y bueno, este fue el video esta semana. Si te gustó, dale un me gusta. Y si no estás de acuerdo con lo que yo acabo de exponer en este video, pues te reto a un debate. Y te dejo con la bendición arónica que dice: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.